bienvenidos a todos. Hola Isa, Hola, ¿cómo estás? tú me dices, Ya me estás. escuchas. Sí, te escuchas muy bien, te escuchas perfecto. Pues bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema muy padre que es combatiendo las adicciones. Vamos a ver un tema que está fuerte porque igual no se comenta mucho. Uno como cristiano puede pensar que no puede tener adicciones, porque cuando escuchamos la palabra adicciones nos imaginamos una persona que es adicta a la droga o al alcohol, ¿no? Pero pueden haber otras adicciones que pueden estar en tu día a día y que pueden parecer inofensivas, pero ahí están, ¿no? Y primero que nada, ¿qué es una adicción? Ustedes ya saben que es algo que eres adicto a eso, pero nunca te has puesto a pensar qué es una adicción como tal. Es como una conducta, como algo que se vuelve un estilo de vida, pero no algo saludable, sino que esa cosa te está controlando a ti y no tú a ella, ¿no? Entonces, tú puedes tener motivaciones como muy reales de pues superar o de salir adelante, pero en realidad pues no puedes salir adelante porque no, o sea, realmente no puedes por más fuerzas y esfuerzos que tú hagas, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, igual yo soy adicto a los videojuegos, ¿no? Y dices, pues, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo jugar videojuegos? Pero lo malo no es como tal el videojuego, sino lo que te produce. Ahí en Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces ya no es como un videojuego que estás disfrutando, sino es algo que ya está esclavizando tu vida. Entonces allí es cuando es lo malo. Dices, bueno, ok, me está esclavizando, pero dices, bueno, ¿qué tiene malo? Por ejemplo, hay personas que son adictas al trabajo y tú dices, bueno, estoy siendo alguien que trae dinero a la casa, pero ya en una adicción ya es algo peligroso. Entonces, el porqué de esto es porque la adicción te mantiene de un carácter donde la adicción se vuelve tu dueño. Nosotros somos esclavos, es una palabra como fuerte, pero somos siervos de Dios. No debemos ser esclavos del pecado, esclavos de donde nos liberó, nos sacó Cristo, ¿no? Por su muerte, por su sacrificio, ¿no? Entonces, por eso es que es malo tener una adicción, no importa si es al trabajo, a los videojuegos, no importa si es a las drogas, y tú puedes decir, bueno, igual mi adicción no es tan peligrosa como las drogas, pero creo que está completamente científicamente y médicamente comprobado que una adicción a cualquier cosa sí es un peligro, ¿no? El mundo te dice, oye, pues no importa, tú vive tu vida, tú disfruta al máximo y nomás contrólate un poquito, ¿no? Pero lo que dice la Biblia, no sé si puedas leer Isaac, 1 Corintios 6:12, que es un versículo donde vamos a basar esta transmisión. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Exacto. Creo que todos hemos escuchado el término de todo me necesito, más no todo me conviene, ¿no? Pero el término de no me dejaré dominar por ninguna ya es algo más personal, ¿sabes? Como, oye, sí, esto te es lícito, no te conviene. O sea, ponte a pensar, lo que yo estoy haciendo me acerca a Cristo, lo que estoy haciendo me edifica, lo que estoy haciendo me está esclavizando. Entonces puedes identificar si realmente tienes una adicción o no tienes una adicción. Bueno, Vania, una de las cosas importantes, y quiero recalcarlo, que tú mencionaste, fue qué son las adicciones, porque o sea, cuando tú le hablas a alguien qué son las adicciones, lo primero que va a pensar, bueno, adicción, drogas, lo primero que se le va a venir a la persona a la mente es drogas, porque es lo que más común se ve ahorita mismo en este siglo, en el siglo XXI, en el que vivimos. Pero si nos vamos a la descripción o a la definición de lo que es una adicción, dice se considera adicción porque es difícil intentar de dejar, sea de consumir, o sea de dejar esa actitud o de dejar estar detrás de algo que en un momento dado nos atraiga tanto como tú lo mencionaste. Pueden ser los videojuegos, puede ser hasta pasarnos mucho tiempo metidos en el TikTok, que o sea, nosotros lo vamos a poder ver normal, pero en cierta parte eso nos está afectando nuestra salud emocional, nuestra salud física, aunque pareciera que no,
pero tú lo comentaste, científicamente psicológicamente está comprobado de que las adicciones van cambiando nuestra conducta, nuestra manera de actuar con las demás personas, van cambiando todo lo que somos nosotros. O sea, dejamos de ser esa persona que en un momento dado fue, digamos, alguien que era amable con todos, tenía tiempo para todos. Entonces, después que opta por una adicción, sí, sea la que sea, porque hay varias que tú mencionaste, empieza su manera de ser a cambiar, ya no actúa o no responde de la misma manera, pues, y poco a poco eso lo va, o sea, te va alejando de la vida que tú llevabas. O sea, si tú tienes comunión con tus amigos, esa adicción ya te va alejando de ese grupo de amigos y ya no eres el mismo, y entonces, o sea, como que tu vida va cambiando, no para bien, sino que va cambiando para mal, aunque pareciera que no, pero poco a poco va ocurriendo de esa manera. Lo único que produce una adicción es malo. No sé si puedes pensar lo mismo que yo, Isaac. Sí, creo que sí, Vani, y lo comentaste y está, o sea, digo está escrito porque es así, donde tú averigues vas a encontrar que las adicciones no te vuelven una mejor persona, sino que te vuelven una mala persona. Y me encantó muchísimo que tocaste un punto que creo que tanto a cualquier joven, sea de nuestra edad, sea de menos edad, siempre en un momento dado va a llegar esa parte y si no sabemos cómo atacarla, entonces nos va a dominar y es el punto de la pornografía. Y solo como para mencionar un texto que encontré, me llamó mucho la atención, dice: la pornografía es gratis, pero te costaría o te va a costar todas tus relaciones, tu salud mental, tu salud física y lo más primordial, va a afectar tu comunión con Dios. O sea, y cuando decimos tu comunión con Dios no significa que tienes que estar en una iglesia o tienes que estar en una religión metido para que eso afecte tu relación con Dios, sino que tú, o sea, tú joven, adulto, niño, o sea, tu relación con Dios va a verse afectada porque ya no vas a tener esa cercanía o esa confianza de acercarte a Dios o esa libertad, porque este punto de la pornografía te va comiendo poco a poco, científicamente está comprobado, las células, o sea, ya no te deja pensar, o sea, tu mente, tu manera de pensar va cambiando, o sea, o sea, te va dañando por dentro y no se nota en el físico, pero sí por dentro poco a poco te va matando eso y va costando tus relaciones con tus amistades, tu salud mental, ya no piensas igual, eso, o sea, tu mente, en vez de ponerse a pensar cosas positivas, en todo el tiempo andas pensando en eso y o sea, no eres igual. La mínima cosa andas pensando en eso y tu salud física y tu comunión con Dios, que fue lo último, que es lo más grande y lo más primordial que debería ser todos los días, tener esa paz, esa libertad de poder hablar con Dios, de estar cerca de Él, ¿verdad? Pero me encantó muchísimo que tocaste en esos puntos. Creo que podemos darnos cuenta del por qué tenemos una adicción. Creo que como humanos siempre estamos buscando llenar un vacío, siempre estamos buscando, y entonces cuando encontramos algo que puede satisfacer temporalmente o no totalmente esa insatisfacción, pues entonces te vuelves adicto a lo que se siente. Por ejemplo, te vuelves adicto a ser aprobado o a sentirte bien, o incluso hormonas que pueda producir tu cuerpo para sentirte mejor, ¿no? El punto es que cuando, o sea, lo malo o sea, tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene malo que me sienta bien haciendo algo? No es que te sientas bien haciendo algo, sino que la verdad de esto, de las adicciones, es que cuando tú estás en esa adicción, pues entonces te deja una insatisfacción más profunda. Si tú tenías la insatisfacción de, por ejemplo, ay, no, me siento vacío, me siento solo, no tengo amigos, pues por tener, por ejemplo, una adicción a la aprobación, pues cada vez que tú no tengas la aprobación de una sola persona, tu mundo se te va a caer. Entonces esa satisfacción fue pésima y te dejó con una insatisfacción mucho más profunda, o sea, todo eso fue en vano. Por eso es que es muy peligroso que las adicciones producen aún más grande tu vacío y además como decíamos al principio, te esclavizan.
ya no, tú no las controlas, sino que ellas te controlan a ti, y realmente eso es muy triste porque eso nos lleva a otro punto, que es te pierdes a ti mismo, o sea, te lleva a la perdición, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, Isaac. Sí, porque bien lo decías cuando hablabas de la parte de esa ceguera, no nos deja ver la realidad que nos rodea. O sea, en ese momento en el que empezamos a buscar uno de los puntos que tocaste, la aprobación, no podemos ver que, o sea, es algo que ha venido a ocupar un espacio que hay en nuestras vidas, que en un momento, como bien dijiste tú, si no vemos que llega a ocurrir, entonces ya como que, bueno, no me funcionó, bueno, lo dejo eso, pero entonces voy en busca de otra cosa que venga a satisfacer ese vacío que quedó donde yo había puesto la aprobación, de buscar esa aprobación, y por eso que en el punto de lo que tocaban antes de la pornografía, buscar, o sea, cada adicción va matando algo en uno. O sea, uno trata de llenar un vacío, pero lo que hace es que va quedando un hueco más grande. Entonces viene y lo llenas con otra cosa, y como eso tampoco lo lleno, viene y queda otro hueco más grande, y o sea, en vez de tu corazón irse como limpiando, poniéndose, digamos, más bonito, por decirlo así, lo que va es muriendo. O sea, tu yo interior, o sea, tu interior va muriendo, o sea, tu manera eh, de buscar esa aprobación porque querías la necesidad de tener una amistad, y tú buscabas con ansia esa amistad, pero de pronto esa amistad te falta, te falla, y tú dices, bueno, voy a buscar otra, y empiezas o sea, y en esa manera vamos cambiando y cambiando y cambiando, buscando cosas que nos llenen, pero no nos están llenando, y empieza entonces a dejar un vacío. Y en la parte de nosotros como chicos, como jóvenes, y también para o sea, siendo cristiano o no siendo cristiano, el hecho de que nosotros busquemos algo que venga a ocupar el centro de nuestras vidas, que no sea Dios, nos aleja de esa vida que mantenemos correctamente. Exacto, y es triste porque como cristianos debería obviamente ser el centro de nuestra vida Cristo, debería tener ese trono Cristo, pero cuando tenemos adicciones es una gran señal de que Jesús no está siendo nuestro rey, o sea, estás poniendo por rey a otra persona en tu corazón, ¿no? Entonces eso como estamos viendo, te esclaviza, te pierdes, te satisface y te cega, ¿no? Completamente. Entonces es algo impresionante porque la Biblia dice, ningún hombre puede tener dos amos, porque o descuida uno o le falla el otro. Entonces no podemos tener adicciones y servirle a Cristo, porque hay algo muy importante que mencionaste, Isaac, que yo lo podría decir como tener adicciones te aleja de tu propósito con Cristo. Como dices, Isaac, no, aunque no seas cristiano, aunque seas creyente, tu propósito es estar cerca de Jesús porque Él te creó, Él te ama, y entonces cuando tenemos las adicciones, pues eso nos aleja de Jesús, de nuestro propósito, nos distrae de lo importante y estamos como perdidos y buscando, no, es que esto no me llenó, mejor busco esto, y entonces es algo muy triste porque teniendo la respuesta que es Jesús, incluso experimentando y viviendo para Él y sabiendo que Él es lo más impresionante que te puede pasar, pues buscas otras cosas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que podemos decir la pregunta del millón, Isaac, ¿cómo podemos combatir las adicciones? Sabemos que, o sea, creo que no sé si algunos de ustedes, de los que están viendo, también tal vez han escuchado un versículo o no acerca de la libertad que hay en Cristo. Nosotros somos libres, pero esa libertad no significa que puedes ir a donde quieras y pecar, ¿no? Esa libertad, aunque eres libre de hacerlo si así lo quieres, pero esa libertad no hay que usarla para ocasión de caer, eso viene en Gálatas, y de hacer caer a los demás, ¿no? Entonces, esa libertad hay que aprovecharla porque somos libres, o sea, podemos ser libres por Cristo de las adicciones. Esa es como que la principal respuesta, que es, tú puedes ser libre por Cristo. Y hay un versículo
en Juan 8:36, no sé si puedas leerlo, Isaac. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Exacto, tú puedes hacer lo que tú quieras en tus fuerzas, pero si Jesús no te libera, no va a haber un cambio radical en tu vida, en general y en las adicciones, ¿no? Y aquí en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? Es esa carga cuando cometes ese pecado por esa adicción y dices, es que yo quiero salir adelante, pero no puedo. Y esta es la realidad. Creo que una parte que vamos a tratar más adelante es saber que no puedes salir de esto y dejárselo a Dios, pero eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Creo que es también otro versículo clave que debemos conocer. Es Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, Vani, no sé si me dejas tocar la partecita pequeño de ese versículo. Sí, porque dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me encanta porque dice para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué pasa? Estamos hablando de las adicciones. Las adicciones, como bien comentaba anteriormente, van cambiando nuestra manera de vivir y nos van de adentro hacia afuera, nos van destruyendo. Es como el cáncer, o sea, tú no lo ves hasta que te hagas un examen. Y si tú no te haces un examen personal, como yo comentaba en un video sobre el orgullo, si tú no te haces un examen tú mismo, tú dices, oye, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas estoy haciendo bien? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Si no te haces un examen tú mismo, no te vas a dar cuenta de cómo estás reaccionando con las demás personas. Entonces, como las adicciones nos van comiendo de adentro hacia afuera, vamos muriendo. O sea, nuestra vida, por decirlo así, no va siendo la misma. O sea, va muriendo, pero quiero referirme a que no va siendo la misma. O sea, nos volvemos insensibles a los demás. Pero cuando nosotros dejamos que sea Dios, como lo mencionaba Juan, cuando verdaderamente dejamos que sea Jesús en nuestra vida, el que tome el control de nuestras preocupaciones, porque un punto central en este tema es que las preocupaciones son las que muchas veces llevan al ser humano, al joven, al adulto, al niño, al que sea, lo llevan a buscar algo en que satisfacer la necesidad que están sintiendo, y entonces esas cosas se vuelven adicciones. Entonces, si no dejamos que sea Dios el que llene ese espacio en nuestras vidas, vamos volviéndonos insensibles a todos. Pero dice el versículo que yo he venido para que tengan vida y para que le tengan abundancia. O sea, si tú dejas que sea Cristo, no la religión, que sea Cristo el que esté en tu corazón, Él es el que va a sanarte cualquier herida, es el que va a llenar ese vacío que en un momento tú sientes en tu alma, que tú quieres llenarlo con la música, que tú quieres llenarlo con los videojuegos, que tú quieres llenarlo con lo que sea, con la preocupación que tú tengas. Si tú verdaderamente te entregas a Dios, Él te va a dar vida y vida abundante. Y se refiere, o sea, cuando dice vida abundante, o sea, vas a poder disfrutar todas las cosas que te rodean, no vas a tener alguna preocupación alguna, y que esa preocupación no te va a llevar a buscar algo en lo que satisfacer ese placer y que no se vuelva una adicción. Sí, exacto. Creo que, déjenme decirles algo, la mejor vida que pueden ustedes tener es la vida, vivirla para Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos pide, oye, pues es que tú estás poniendo en primer lugar algo que a mí me está quitando mi lugar, pues si tú obedeces, obviamente no te vas a pasar la vida aburrido, deprimido, cosas así, porque la vida en Cristo no es quedarte sentado o privarte de tu libertad, o como otras religiones lo hacen, sino más bien la vida en Cristo es ser libre en Él, poder ser pleno. O sea, ¿ustedes cómo se imaginan a Jesús? ¿Alguien aburrido? ¿Alguien que se sienta y no hace nada? No. Jesús es alguien impresionante, y cuando tú lo conoces personalmente, allí es cuando todo cambia. Cuando te das cuenta que vivir para Cristo es tener un propósito, es tener satisfacción. O sea, esa satisfacción que buscabas en las drogas, en el alcohol, en donde tú querías y donde tú pensabas que iba a estar la satisfacción,
No, la encuentras en Cristo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que esa satisfacción, esa abundancia, como dice Isaac, la abundancia no se refiere al tener mucho dinero o tener muchas cosas materiales, sino tenerlo todo en tu corazón, que es Jesús. Entonces, cuando tú te das cuenta que lo que tú estabas buscando estaba en Jesús, te da como un giro 360 así de que, ¿what? Bueno, no sé cómo, ajá, usted lo entiende. Yo no sé matemáticas, no es cierto. El punto es que te da un giro a tu vida y te das cuenta que lo único que necesitabas, que lo que estabas buscando era y se encontraba en Jesús. Estar en Jesús, vivir por Él, es vivir una vida plena, una vida donde ninguna adicción te puede dar, ninguna adicción te puede satisfacer o llenar, porque Jesús es la respuesta. Entonces, pues ahora sabemos que hay plenitud en Cristo, que no significa que pues vas a vivir una vida aburrida o privada, o sea, privada de cosas, por ejemplo, de amigos o de diversiones, no, pero significa que vivir en Cristo es libertad y es ponerlo a Él en primer lugar para que realmente puedas disfrutar la vida, ¿no? Entonces, cuéntanos, Isa, cómo tú estabas hablando de esto, de cómo más o menos identificar si tienes como alguna adicción. Por ejemplo, estabas diciendo que te examinaras a ti mismo. Creo que es algo muy importante, pero ¿qué opinas si te digo que también las adicciones pueden ser como ídolos en tu corazón? Sí, bien lo comentas, Fanny. Y es que, eh, ¿cómo vamos a poder darnos cuenta de que algo nos está afectando? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no lo vemos? Y ahorita, era como poner el ejemplo ahorita sobre el cáncer. El cáncer, cuando entra en el cuerpo de la persona no se da cuenta. Empieza a comerle los órganos poco a poco, o sea, su sistema, ¿verdad? Es todo un proceso que ocurre dentro del organismo del ser humano y no se da cuenta hasta que empieza a sentirse débil, empieza a sentirse sin fuerzas, sin ánimo, o sea, ya no siente la misma energía que tenía antes y es porque el cáncer va poco a poco comiéndolo por dentro, poco a poco destruyendo su cuerpo por dentro. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el porqué de una adicción o cómo vamos a identificar que estamos adictos, por decirlo así, adictos a algo y que no nos está haciendo bien? Lo mencionaba, hacernos un examen nosotros mismos. Y ahorita tocamos el punto que dijiste sobre que se puede volver en nosotros un ídolo, pero ¿cómo nos hacemos un examen? Y lo comentaba en antes, o sea, tenemos que ver cómo estamos actuando nosotros, o sea, cómo ha sido nuestra vida desde que yo empecé a hacer algo que yo antes no hacía. Y decía uno de los versículos que empezábamos a tocar al principio, que Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y uno dice, o sea, esto sí, esto no, no, uno puede hacer las cosas, tú puedes, hay cosas que sí, ya hay un límite en que no puedes ir hasta allá, pero hay cosas que puedes disfrutarlas cuando las haces, pero que eso no se vuelva algo en ti, algo que te absorbe. Siempre estás pegado a eso, siempre estás buscando estar ahí haciendo eso y no te despegas y se vuelve una adicción en ti y no te va dejando desarrollarte tú mismo, sino que se va volviendo en ti un estilo de vida, como mencionaba anteriormente. Pero si no te examinas, si no pides o buscas ayuda, porque esa es otra cosa, buscar ayuda. ¿Y quién es el más grande psicólogo, el más grande, digamos, doctor así que nos puede ayudar? Dios o Jesús, que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Él es el que puede abrir los ojos, nos puede alumbrar a través de su palabra qué estamos nosotros viviendo mal o qué está en nosotros afectándonos que no nos deja ver lo que nos está ocurriendo en nuestra vida. Y qué feliz sería vivir agradable con la familia, disfrutar cada momento con la familia, con los amigos, como tú mencionabas ahorita. Vives una vida plena, vives una vida alegre, vives una vida libre, como decía Jesús, ustedes conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Pero él decía, no es para darle como rienda suelta al libertinaje, sino que esa libertad te deja disfrutar de las cosas que te rodean, pero la adicción no. La adicción, tu mente
estás centrada en eso y no te deja ver la realidad que te rodea. ¿Por qué se vuelve un ídolo en nosotros? Y lo comentaste tú, Vani, es de que ponemos esa cosa en el trono de nuestro corazón, o sea, viene a ocupar el puesto de Dios en nuestra vida cuando no debería ser de esa manera. ¿Qué se vuelve un ídolo? ¿Y por qué decimos un ídolo? Porque tú le das más tiempo a eso que a Dios. En vez de poner a Dios en primer lugar, tus preocupaciones o tus necesidades, que son normales, todo ser humano tiene preocupaciones y necesidades, pero no debería de preocuparnos nosotros como jóvenes que conocemos la palabra, cuando tampoco conocemos a Dios, no debería de preocuparnos. Entonces esas preocupaciones se vuelven un ídolo en nosotros. Y la Biblia dice que debemos de poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Y un versículo que me encanta mucho dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. O sea que cualquier preocupación que nosotros tengamos, si buscamos primeramente a Dios, pues Dios es el que está sentado en el trono de nuestro corazón, Él la va a solucionar para que no haya preocupación en nosotros y que eso no se vuelva una adicción o un ídolo en nosotros. Es dejarlo en manos de Dios. Y por eso es que la única salida a las adicciones o cómo combatimos las adicciones es con la ayuda de Dios. Y una manera de examinarse lo viene en el Mateo 6:21, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pregúntate a ti, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es como dices, Isaac, qué es lo primero que hago al levantarme? ¿Ver mi celular? ¿Preocuparme? ¿Qué es lo que le dedico ese tiempo tan importante de mi vida? A ver TikToks, a preocuparme, a trabajar, a mis amigos. ¿Y dónde queda Dios, no? ¿Dónde está ese tiempo guardado para Él? Tan importante que es para nosotros y para Él. Entonces, siempre examina dónde está tu corazón para saber cuál es tu tesoro, dónde está tu tesoro, para saber dónde está tu corazón, ¿no? Entonces, creo que esa es como una parte muy importante, ¿no? Identifica cuáles son las adicciones y si de plano no sabes, como dices Isaac, pedirle a Dios, oye Dios, no sé qué está mal en mí, pero sé que si hay algo que estorba, pues tú quítalo, ¿no? Entonces hay un punto que podemos seguir, además de identificar, es el arrepentimiento. Sabemos que las adicciones son malas porque son pecado. ¿Por qué? Porque nos esclavizan y quitan a Dios en primer lugar. Y hay muchas otras razones más, ¿no? Pero lo importante es que tú reconozcas que eso es pecado, porque puedes como que justificarlo. No es que todo el mundo lo hace, o no es que yo conozco cristianos que lo hacen y sirven en la iglesia, o son pastores, y bueno, no, pero no hay que justificarnos, o sea, la verdad, un paso importantísimo. Tú puedes reconocer 1000 veces que tienes algo en tu corazón, un problema, pero si tú no te arrepientes, nada va a cambiar. O sea, puedes saberlo teóricamente, vaya, anda, ¿no? Pero nada va a cambiar si no hay arrepentimiento. Y quisiera que leyéramos 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creo que esto es muy importante porque no solamente es decir, ay, bueno, Dios, perdón, ya, no, sino puedes de una manera tan sencilla, pero que nos cuesta tanto trabajo de hacer, es decir, Dios, estoy teniendo esta adicción, me está consumiendo esta adicción, estoy viendo pornografía, me estoy drogando, estoy alcoholizándome, estoy poniendo muchas cosas delante de ti, perdón. O sea, es algo tan sencillo de hablar con nuestra boca, pero como tú decías en un video que hiciste, Isaac, nos cuesta tanto trabajo porque somos orgullosos. Y creo que es una parte muy importante donde Dios tiene que trabajar en nuestro orgullo, pero no así como sentarnos y bueno, hasta que Dios trabaje en mi orgullo, voy a dejar esta adicción. No, sino realmente tener esa disposición. Sí, y justo dice un versículo, Vani, ahora que mencionas esto, dice un versículo, la fe sin obras es muerta. O sea, tú no te puedes quedar esperando y que, bueno, yo sé que Dios me va a ayudar y te quedas de brazos cruzados. ¿Qué pasa? No va a pasar nada, porque si tú mismo no accionas o tú mismo no das ese primer paso para cambiar, entonces, o sea, Dios va a hacer una parte, pero tú tienes que hacer la otra. Entonces, si Dios hace una parte, tú haces la otra, se vuelve uno solo y va a producirse entonces el cambio. Pero si Dios nada más está haciendo una parte y tú te quedas de brazos cruzados, no va a ocurrir nada. Y me da mucho la atención eso porque
el versículo me encanta, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que, decías tú ahorita, debemos de morir a las adicciones, Sí. dejarlas de un lado. O sea, aunque nos cueste, nos va a costar dejar algo que siempre hemos practicado o que se ha vuelto una manera o una manera de vivir o una cultura en nosotros. Y las adicciones se vuelven una cultura en nosotros o se vuelven un estilo de vida en nosotros. Y cuando queremos dejarlo, entonces nos va a costar. Y hago un paréntesis para comentar de que yo estaba hablando hace unos días con una amiga y me dice, no, podemos hacer de que ya quiere alquilar un apartamento y dice, bueno, tú me ayudas a alquilarlo y los dos podemos vivir ahí. Y yo dije, entonces, pero yo vivo con mis papás y me dice, yo sé que te va a costar, porque cuando uno vive con los papás, le va a costar a uno salir de casa para poder independizarte. Entonces es así, o sea, las cosas que en un momento dado ya son un estilo de vida antiguo, ya tú las practicas, cuando tú las vas a querer dejar, te va a costar, porque vas a cambiar de hacer una cosa para hacer otra, pero no de hacer una cosa buena para hacer una cosa mala, no, vas a dejar de hacer algo que te estaba haciendo mal, que no estaba ayudando a tu vida, por el ejemplo del caso de las adicciones, para volverte alguien mejor, para volver a ser el que eras antes, el que eras empático con todos. Y otro de los puntos de cómo vamos a poder cambiar cómo vamos a poder dejar las adicciones es cambiar tu manera de pensar. No puedes seguir con el mismo chip y no puedes seguir pensando de la misma manera. Si sigues pensando de la misma manera, ahí te vas a quedar estancado. Vamos a poner el más claro ejemplo que todos los humanos sabemos. ¿Qué pasa si no evolucionamos? Nos quedamos estancados. Si el ser humano no hubiera evolucionado, no existieran todas estas cosas que hay. No existiera el Instagram, no existiera el Facebook, no existiera el WhatsApp, no existieran los teléfonos, no existiera un medio de comunicarse. Pero el ser humano cada día quiere ir perfeccionando, cada día quiere ir evolucionando. Entonces, si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no tratamos de dejar las cosas que ya se volvieron un estilo de vida en nosotros para volvernos alguien mejor, nos vamos a quedar ahí. Pero si dejamos que dejamos de eso a un lado y tratamos de ser una mejor persona, tratamos de dejar esa adicción a un lado y de reconocer nuestro error, o como tú lo mencionabas ahorita, Vani, reconocer que estamos haciendo mal, nos vamos a volver mejores, cada día vamos a ser mejores, cada día nuestra actitud, nuestra manera de pensar va a cambiar y ya esa adicción ya no va a ser parte de tu vida. Más claro ejemplo, tú vas corriendo y de pronto no viste una piedra y te tropezaste y te caíste. Bueno, te levantaste. Y al día siguiente tú vas ahí, vas corriendo por ahí de nuevo, pero ya tú te acuerdas de que ahí más adelante hay una piedra. ¿Qué vas a hacer? Ya tú vas a estar pendiente y no te vas a topar de nuevo con ella, sino que la vas a esquivar o vas a coger otro camino para no volver a caer, no volver a caer ahí. ¿Qué pasa ahí? Que tu manera de pensar dijo tu mente, oye, hay una piedra más adelante, no vas a volver a tropezarte para volver a hacerte daño. Entonces, así mismo debemos de pensar, las cosas que nos están haciendo mal, como las adicciones, que es el tema, dejémoslas a un lado. Si nos gusta o nos encanta ver TikTok, porque yo me incluyo, no me la paso todo el día porque no tengo tiempo, pero, ay Dios, pero si nos las pasamos viendo TikTok y no pasamos tiempo con la familia, pónganse a pensar, ¿qué sería más agradable? ¿Cómo nos sentiríamos pasar más tiempo con la familia y dejar el TikTok a un lado? Hagan esa prueba, o sea, lo que están escuchando, si lo quieren hacer, háganlo. Dejen un momento el TikTok o el teléfono a un lado y traten de pasar más tiempo con la familia para que ustedes vean cómo se van a sentir. ¿Y qué es? Cambien su manera de pensar. Pero ya van a ver que la siguiente vez no van a seguir pegados ahí, sino que se va volviendo una práctica poco a poco, que nos va a costar al principio, sí, pero poco a poco vamos a ir logrando. Y es lo que es uno de los puntos del tema, es que cómo vamos a combatir esas adicciones, cambiando nuestra manera de pensar, dejando esas cosas a un lado, y identificando el por qué nosotros, y tú mencionabas lo del video del orgullo, y es una de las citas en el rompecabezas, que si no dejamos nuestro orgullo a un lado, entonces no vamos a tampoco a cambiar, porque somos muy orgullosos, aunque digamos, no, yo no soy orgulloso, sí lo somos mucho, el ser humano es muy orgulloso, pero tenemos las herramientas para salir y dejar esas cosas a un lado. Exacto. Creo que
Un punto muy importante que mencionaste es cuando nosotros tenemos adicciones, hay que entregarlas. La realidad es que no podemos, o sea, realmente no podemos hacerlo por nuestras fuerzas o por fuerza de voluntad. Por eso es que hay tantas personas que tratan de salir de las drogas, del alcohol y no pueden porque es imposible en nuestras fuerzas. Por eso es algo importantísimo decir, Dios, yo no puedo dejar esta adicción, yo no puedo. Y como tú dices, Isaac, no sentarnos de brazos cruzados, sino decir, Dios, ayúdame a ser mejor cada día. Creo que hay un versículo en Tito 2:12 que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, hay que renunciar. O sea, ¿qué haces cuando renuncias a un trabajo? Pues ya te das la idea de que ya no vas a tener el sueldo, pero nunca, o sea, creo que es algo nada sabio renunciar a un trabajo sin tener otro, ¿no? O sea, creo que no es tan sabio, obviamente hay casos, ¿no? Pero tú renuncias a algo porque ya tienes a otra cosa, y esa otra cosa es otra persona que es Jesús, que va a ser 1000 veces mejor que esa adicción. Y también hay un versículo en Romanos 6:6 que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, tienes que entender que Jesús ya hizo todo. Jesús ya murió por tus adicciones. Jesús ya lo hizo. Lo único que tienes que hacer es entregarle y decir, Dios, yo no puedo, te lo entrego y Dios va a hacer el resto. Obviamente es muy difícil entregarlo, ¿no? O sea, de verdad tener esa disposición de ya no querer saber nada más de eso, ¿no? Y creo que muy importante es alejarte de esas cosas pues que producen esa adicción, ¿no? Por ejemplo, si son malas amistades, si son, no sé, los videojuegos o el alcohol, pues alejarte de esas cosas porque eso no te está acercando a Cristo, te produjo esa adicción, ¿no? Entonces es muy importante morir, como dice otros versículos, que nosotros los que somos hijos de Dios hemos muerto al pecado y ese hombre viejo que te hace que tengas adicciones ya murió, o sea, ya murió junto con Cristo. Cristo resucitó, pero a él, gracias a Cristo, nosotros podemos tener otro cuerpo, otra mente, como tú dices, renovando nuestra mente, y eso no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, sino por Jesús, ¿no? También hay otro versículo, no sé si puedas buscarlo, Isaac, en Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira que tú mencionabas algo ahorita que es tan cierto, que si tú con tus fuerzas tratas de dejar las adicciones o tratas de dejar esas cosas, no vas a poder. Y ahí entonces ven la importancia de por qué tener a Dios en nuestras vidas. Porque si intentamos dejar las adicciones con nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. Y usando el ejemplo que tú dijiste, tú cuando tenías esa adicción, tú decías, no, la próxima no lo voy a hacer, la próxima no lo voy a hacer. Entonces ya el ser humano va diciendo, no, la próxima, y entonces, por usar la palabra, va procrastinando. Entonces no va a funcionar porque lo está tratando de hacer con sus fuerzas. Pero si es Dios el que está al que él le pide ayuda, al que tú te acercas y le dices, Dios, ayúdame a salir de esta adicción, ayúdame a dejar esto que me está costando, créelo que Dios te va a ayudar a salir de eso. Por eso es que Dios es tan importante en nuestra vida, aunque pareciera que no. Y Tiene Arroyo decía, hemos tomado la Biblia y la hemos domesticado para que avale mis conductas. ¿Por qué avale mis conductas? Y por eso es que existen tantas religiones. Porque donde tú te sientas mejor, tú vas a ir a ese lugar y tú te vas como tú te sientes mejor, tú vas a actuar como tú eres o como tú, entre comillas, dices que eres, pero no eres así, sino que estás viviendo engañadamente y tu manera de vivir, o sea, no es la correcta, no es la que verdaderamente le agrada a Dios.
Y por eso que él decía que hemos tomado la Biblia y la hemos domesticado para acabar nuestras conductas. O sea, agarramos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos conviene. No, no debería ser así. Entonces Dios Exacto. muchas veces no nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos dejar que Él nos ayude. Exacto. Y creo que, bueno, te faltaron leer 2 versículos más, el 23 y 24. Igual si los puedes leer. Ah, sí, claro, sí. Y renovados, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fuertísimo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos esa antigua o vieja manera de vivir, porque ya hoy es un nuevo día, podemos dejar esas adicciones como pasado, porque Jesús ya pagó por eso, pero entonces dejas esa conducta, la entregas a Dios y cada día dejas que Dios te renueve la mente y cada día te vistes del nuevo hombre. ¿Cómo es vestirse del nuevo hombre? Es pasar tiempo diario con Cristo, porque Él es quien te viste diario, quien te da las herramientas para salir adelante en esta lucha. Tú decides diario vestirte del nuevo hombre, porque ¿qué crees? El diablo no va a decir, ay, bueno, ya no es alcohólico, pues ya ni modo, no, sino que él va a querer atacarte de otras maneras y hacerte caer, o sea, caer y caer y luchar hasta que caigas, pero ¿sabes qué? Te puedes agarrar de Jesús y si te caes, pues Jesús te levanta y ya, pero el punto, creo que algo muy importante que también hay que hablar es que a pesar de que podamos salir de estas adicciones gracias a Cristo y entregando y todo eso, pues creo que es muy importante recalcar que va a haber sí o sí tentaciones, o sea, en nuestra vida va a haber tentaciones. Y dice la Biblia que no culpes a Dios de tus tentaciones, porque las tentaciones son un reflejo de tu carne, o sea, de lo que hay en tu corazón, de lo malo, de lo perverso, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues, no sé si puedas buscar, Isaac, puedas leer 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Y, ¿sabes? Y, mira, es tan cierto, y tú lo comentaste ahorita, o sea, Dios no es el que nos tienta, sino que somos nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, que entonces las tentaciones se ven reflejadas para que para ver si nosotros caemos en eso o si no caemos o si las dejamos a un lado y nosotros seguimos. Y era una de las cosas que comentábamos, Vani, Uh-huh. del dominio propio. Nosotros Wow. tenemos el dominio propio. Podemos decir las tentaciones no, podemos decir a las adicciones no, porque tenemos el dominio, porque tenemos el poder, porque Dios nos lo ha dado a nosotros. Y Él dice ahí, yo les he dado la salida y yo no les voy a dar, no va a haber tentaciones que ustedes no puedan resistir, sino que ustedes las van a resistir. ¿Qué quiere decir eso? Que en nosotros hay un poder y no lo hemos descubierto. Uh-huh. Y es el dominio propio. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio. O sea, miren que de tantas adicciones que pueden haber, el enojo puede ser una, aunque no parece una adicción, pero sí, nos enojamos tanto por las cosas, casi todos los días andamos enojados, amargados. Nuestras actitudes pueden ser a veces una adicción y no parecen, pero sí lo son, porque se vuelve un estilo de vida de nosotros. Pero si dejamos que sea Dios y nos vestimos del nuevo hombre, como dice el versículo y comentaba Bani, vamos a ser diferentes. Y creo que el más claro ejemplo para decir que dejamos que sea Dios y que nos vestimos del nuevo hombre, un ejemplo más claro, ¿cuál puede ser? Ustedes hoy se vistieron, digamos yo me puse esta camisa blanca con esta raya aquí celeste, ¿verdad? Uh-huh. Pero mañana yo no voy a volverme a poner esta camisa. ¿Por qué? Porque ya esta camisa, de usarla todo el día, va a estar sucia, ya no va a oler igual, y mañana yo no voy a ponerme esa misma camisa. ¿Qué pasa? Mañana yo me pongo otra camisa, puede ser un color azul, puede ser y va a ser diferente. Entonces, ¿cómo dejamos la vieja manera de vivir? La dejamos a un lado. Yo esta camisa la dejo a un lado y ya mañana me visto de otra manera, no me voy a vestir igual. Entonces, significa eso, dejar esas cosas
que nos hacen mal a un lado y vestirnos con una nueva personalidad, con nuevas actitudes, dejando las adicciones a un lado y dejando que sea Dios el centro de nuestras vidas. Y Él nos ha dado, dice ahí, la potestad para resistir, nos ha dado la salida para dejar esas adicciones a un lado. Y cualquier tentación que venga a nosotros, recuerden, nosotros tenemos el dominio propio. Y el dominio propio es un poder para decirle a la adicción, no, yo no voy a caer ahí. Yo no voy a volver a caer ahí en ese lugar porque yo sé que si caigo ahí, me va a hacer daño. Mejor yo sigo por acá. Y de pronto vuelve otra vez, viene la tentación. Pero tú ya se va a volver un estilo de vida en ti. No caer en ellas, sino seguir adelante. Entonces, Dios te va dando la fuerza cada día más para que tú te vayas perfeccionando y seas una mejor persona. Y mira, en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, muchas veces pensamos que, bueno, estamos en una tentación, estás teniendo la tentación, ¿no? Y dices, híjoles, ¿te imaginas que Jesús en ese momento te abandonó y te dice, bueno, tienes que pasar la prueba, si no, adiós, no. No, sino que Él está contigo en esa tentación tan dura. Él sabe que estás pasándola mal, ¿no? Porque tú sabes que está mal, pero tu carne dice, vamos, se puede, ¿no? El punto es que tú puedes pedirle ayuda a Dios. Y una manera práctica para vencer esa tentación es más que nada, pues puedes alabar, puedes orar, Dios, ayúdame. Y no estás solo, o sea, aunque no estén tus amigos, tus padres en Cristo, no sé, cualquier persona que te inspire a seguir a Cristo, aunque no estén allí, Jesús está allí, Él, como dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. ¿Y sabes qué más dice la Biblia? Dice en 1 de Juan 5:4, no sé si puedas leerlo, Isaac. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien directo al tema, porque imagínate, dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, Dios ha puesto en nosotros el dominio propio. Eso está en nosotros, es nacido de Dios en nosotros. Y eso puede vencer las tentaciones que vienen del mundo. Eso puede vencer esas cosas que no nos hacen bien. La victoria está en Jesús, porque Jesús ya venció al mundo y al diablo en la cruz. Así que podemos ser libres, como hablábamos al principio, podemos salir adelante por Jesús. Todo, o sea, si te dan cuenta, todo esto es en torno a Jesús, no en torno a nuestras fuerzas, a nuestra fuerza de voluntad, no, todo es en torno a Jesús. Entonces también hay un versículo que leí hoy y me impresionó, porque fue algo como que Dios me regaló así en la palabra, que es Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón, o la varona, la mujer, el varón que soporta la tentación. Y aquí hay una promesa, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, wow, está increíble, porque yo pensaba así como que, bueno, es que tengo que pasar esta prueba, esta tentación para demostrarle a Jesús que soy una buena hija. No, eso no es el motivo de las tentaciones. Las tentaciones tienen un motivo, que es acercarnos más a Cristo por medio de venciéndolo a través de Él. Y si tú la vences, eres bienaventurado, porque ganaste un premio en el cielo. O sea, wow, dije, o sea, me quedó como así, muy impresionada quedé. Y es algo precioso porque Jesús está allí, no estamos solos y aparte nos premia, o sea, en algo que debería ser como una obligación de no caer en tentación. No, Él nos dice, bueno, tiene una corona porque lo lograste, pero no con tus fuerzas, sino yo, o sea, Jesús a través de ti, ¿no? ¿Tú crees si cuando alguien no logra, o sea, no soportó la tentación y peca, tú crees, o sea, tú cómo crees que reaccione Dios? Bueno, mira que yo sabía que nosotros íbamos a estar haciendo este live sobre este tema. Yo sabía que de pronto mañana o ayer yo estuve, digamos, le contesté a mis papás
y eso no es una de las cosas, no le agrada a Dios, porque uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y de pronto yo me arrepiento, pero vuelvo y otra vez lo hago. Yo sabía que yo iba a reaccionar así ayer o hoy, pero Él desde un principio me escogió, desde un principio me llamó y me dio esa oportunidad. Dios nos da todos los días la oportunidad, o sea, nosotros pecamos, somos a veces, muchas de las veces que pecamos somos conscientes, pero está en nosotros el arrepentirnos, y tú lo tocaste anteriormente. Si no nos arrepentimos, no vamos a cambiar nuestra vida, porque como creo que lo comentamos ayer, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de actitud, y cuando tú cambias de actitud, y volviendo al ejemplo, tú dejas ese viejo hombre atrás, porque es un cambio de actitud, entonces tu vida es totalmente diferente. Tu vida, eres una persona que hace las cosas bien, que no guarda rencor, no, digamos, si tropieza, por decir, si pecas, de una vez tratas de arrepentir, sea que lo hayas hecho inconsciente o conscientemente, tú te arrepientes, tú una vez vas a ir y decir, perdóname por actuar de esa manera, sé que tú me das la oportunidad de arrepentirme, pero porque eres consciente. Pero si tú pecas y sigues el mismo, no vas a cambiar, tu vida se está destruyendo. Pero si tú haces conciencia de que Dios te está dando la oportunidad de repetirte, créelo que Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos. Y dice la Biblia que más tardamos nosotros en arrepentirnos que Dios en perdonarnos. O sea, ¿en quién está a dar ese paso? En nosotros. En nosotros está a dar ese paso de cambiar de actitud. Porque el arrepentimiento, como bien comentamos, y tú dijiste, es un cambio de actitud. El arrepentimiento creo que es clave porque te cambia tu actitud, es cambio de actitud, te cambia la mente, cambia la vida, o sea, no solamente decir, oh, lo siento, hacia el aire, sino saber que Dios, como dicen Isaías, hay un versículo que es Isaías, déjame te comparto la cita, es Isaías 55:7, pero la versión traducción lenguaje actual dice, arrepiéntense porque Dios puede perdonar, o sea, tú puedes arrepentirte de cualquier cosa porque Dios te puede perdonar. Entonces, si tú recaes, ponle que tienes la tentación de ver pornografía, porque tenías una adicción, pero vuelves a caer y dices, ¿qué va a pensar Dios de mí? O sea, lo primero que el diablo piensa, ponerte en tu corazón es, Dios ya no me ama, Dios ya me odia, ya no soy digno, soy merecedor, muchas cosas, ¿no? El punto es no dejarle ese en pie, o sea, sí somos indignos y merecedores, somos débiles, pero ¿sabes qué? Jesús puede cambiar tu vida y puede transformar tu corazón. Y mira, hay un versículo en Hebreos 6:6 que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, realmente esto significa que si tú caes otra vez, si tú recaes, vuelve a arrepentirte, y aquí dice un término como crucificando de nuevo para sí mismos. O sea, es como si por cada pecado Cristo volviera a pagar por eso. O sea, aquí lo dice así, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Entonces, esto es muy importante porque Jesús ya pagó por tus adicciones. Lo único que necesitas hacer es arrepentirte. Obviamente, igual le podemos repasar los puntos que hemos visto, que es identificar el porqué, o sea, de la adicción, entregarle esa adicción a Cristo, morir a esa adicción, cambiar tu manera de pensar, dejar esa vida atrás, o sea, que dejar que Dios te renueve. Y también va a haber tentaciones, pero Dios nos regaló el dominio propio, su palabra, alabarlo, y se regaló a sí mismo, para poder vencer al mundo y al enemigo, a las tentaciones, ¿no? El arrepentimiento de verdad que nos va a dar la libertad, porque como bien comentamos, el arrepentimiento es un cambio de actitud. Si tú quieres ser una mejor persona, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres tener, como dice el versículo, una vida abundante, que es la que Dios nos da, tú como joven, tú arrepiéntete, cambia de actitud, o sea, cambia de esa manera, digamos, que estabas viviendo ahorita,
la manera de vivir, déjalo a un lado y deja que sea Dios el que tome el control de tu vida. Bien que el más claro ejemplo que tenemos es el de Jesús. Jesús no vino en espíritu, no, él vino en carne y hueso, o sea, él tenía tentaciones como cualquier otro ser humano, como nosotros, pero él tenía una relación con el Espíritu Santo y eso es el eje central, la relación con el Espíritu Santo. Si tenemos una relación con él, él nos va a ayudar, él va a estar ahí para recordarnos la palabra. Y él tenía relación con el Espíritu Santo y él sabía que él también tenía dominio propio y él no se dejaba llevar por las tentaciones. Jesús era dependiente del Espíritu Santo. Miren, el mundo está en búsqueda de muchas cosas, de cosas que nos llenen de satisfacción, que llenen ese vacío que hay en nosotros. Y muchas veces queremos algo, queremos buscar algo que llene ese vacío en nosotros y no sabemos qué es. ¿Y qué es? Que nos hace falta la relación con Dios, pero una verdadera relación con Dios. No como hoy la religión o el mundo nos las vende. Por eso que Intiel Arroyo decía que hemos tomado la Biblia y la hemos domesticado para que avale nuestras conductas. Y recuerden, Cristo llevó nuestros pecados. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca entonces dar ese paso del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Dice que es estar dispuesto a entregar tu vida a Cristo, cambiar, un cambio de actitud y decir, Dios, te necesito y te recibo en mi corazón. Dios, recuerden, debe ser el eje principal de nuestra vida, debe ser el que esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y créanlo que su vida va a cambiar. El arrepentimiento para recibir a Cristo es, te elijo primero a partir de este momento. Y créanlo, que desde ese momento en el que ustedes deciden en su corazón seguir a Dios, sus preocupaciones, sus necesidades, sus adicciones o el vacío que hay en su corazón ya no va a estar más, porque va a estar Dios en su vida y Él es el que los va a ayudar a salir adelante. Yo quiero cerrar con este versículo que es Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es increíble porque él menospreció, el oprobio significa como la vergüenza, todo eso, ¿no? Entonces él menospreció el oprobio. Creo que hay que hacer lo mismo, hay que menospreciar lo que nos aleja de Dios, lo que nos hace tener esas adicciones y apreciar y poner en ese lugar donde Jesús debe estar, el primer lugar. Creo que es algo que no debemos hacer en nuestras fuerzas, sino dejar que Él trabaje en nuestra vida. Como tú decías, Isaac, hace rato, que Dios no puede cambiar nuestras vidas porque no se lo permitimos. Entonces hay que dejarle trabajar en nosotros y dar ese paso de fe, como bien comentabas, Isaac. Si tú que estás viendo esto igual no conoces a Cristo personalmente, lo conoces como una religión o como... Igual ni te interesaba conocerlo, pero créeme que si tú estás pasando por una adicción, si tú estás pasando... Igual no tienes adicciones, pero estás pasando por un pecado o algo así, no importa que tú digas, bueno, pues tal vez no he pecado, o tal vez, no sé, no soy tan malo, pero la realidad es que Jesús vino a morir por esos pecados que incluso no te acuerdas, que incluso vas a cometer, y Él supo todo eso, y Él menospreció toda la vergüenza que llevaba la cruz para salvarte y tener una relación contigo. Si aquella persona que nos está viendo quisiera entregarle su vida a Cristo, pues es una invitación para que entreguen tu vida a Cristo. Es algo que va a cambiar tu vida y jamás te vas a arrepentir. Dios, te damos muchas gracias por la vida de aquella persona que esté viendo este live. Gracias por su corazón, porque no está aquí por casualidad, sino que tú dispusiste este tiempo y este momento para escuchar este mensaje, Señor. Te pido, Señor, para que tú obres en su corazón y pueda salir de todas esas adicciones que simplemente alejan de tu propósito que tienes para esa persona. Y tu persona que estás escuchando este live, este mensaje, pues si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón para que Él cambie tu vida y dejarle entrar a tu vida, puedes repetir estas palabras después de mí. Señor, te pido por favor para que tú me perdones. Quiero tener una nueva vida en ti. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Y por favor, Señor, te entrego mi vida. Ayúdame con estas adicciones y con todo el pecado que he cometido.
porque ya sé que pagaste por él en la cruz. Tú cambias mi vida, te entrego mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, pues puedes mandarnos mensajes. Si están pasando por algo, pueden contar con nosotros, pero sobre todo pueden contar con Jesús.